por la invitación, con mucha gente amiga, conocida, lectora. Yo tengo, primero decir que estoy de acuerdo con la idea y las presentaciones principales del libro. No es un gran lamento por un sistema político maravilloso que existía antes, sino más bien creo que varios de los que estamos acá, decíamos que el sistema anterior tenía 1000 problemas y 1000 situaciones que podían llevar a cosas peores, pero sí es el reconocimiento, en el libro está muy claro de que estamos en un momento peor, digamos, que el del 2000 al 2016, cuando habían ciertas cosas que pasaban, y ahora es impresionante cómo en la política pasan muchas cosas, pero no pasan las cosas importantes. La gran virtud del libro, creo, es unir dos literaturas que se habían desarrollado en paralelo. Tal vez Francisco Durán había hecho el salto, pero la mayoría vivíamos en diferente espacio, que es la literatura más de partidos, élites políticas, relaciones políticas, campañas, un poco más la ciencia política clásica, y la literatura de economía política, que tiene que ver más con poderes, informalidad, ilegalidad, minería ilegal, universidad trucha, el qué es un mundo informal, y ambas en algo muy valioso, estas literaturas, dialogando con América Latina, ¿no? No era el Perú, sino qué estaba pasando en el resto de la región, y estas literaturas ya apuntaban a que el Perú era particular por su grado de informalidad y por su debilidad partidaria, ¿no? Era un caso extremo en ambas cosas. Era más fácil que estas fuerzas que se habían nutrido con el boom económico, así como trajo mucha plata para el Estado, trajo un montón de plata territorialmente para un montón de actividades informales, ilegales, y el libro lo que hace es poner estas literaturas en diálogo y mostrar que se cruzan y hay un fenómeno político que se puede entender desde ellas, ¿no? Entonces no es normal lo que está pasando. Yo escucho mucha gente que dice, no, antes era terrible, ¿no? No, Castillo no es más que la continuidad de muchos presidentes irresponsables. Por supuesto que hay continuidades, pero esto que estamos viendo, la entrada de muchos de estos intereses, por supuesto que habían otros poderes fácticos que se portaban mal, pero ese rompimiento de ciertas nociones públicas de mediano plazo, ¿qué agenda de mediano plazo hay ahora? Dicen que hay, pero no hay, ¿no? No sabe que no hay. Entonces creo que es algo especial, particular, y el libro tiene la virtud de hacerlo. Han perdido poder algunos actores que antes con un periodicazo te hacían correr al Congreso. Acuérdense cuando salió ese congresista que hacía que el asesor le masajee los pies, ¿recuerdan? No duró ni 5 días en el cargo. Hoy día no importa, porque uno sabe que la mayoría que va a sancionar a ese congresista que lo han descubierto haciendo algo, la mayoría hace lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a sancionar? Entonces, creo que esas son las grandes virtudes del libro. Mostrar esos cambios, esa nueva política y por qué es un momento particular. Quiero hacer 3 puntos de lo que se dice, algunos más críticos, otros más de diálogo, como buscando continuar. El primero es que parte de la idea que se ha roto la representación y yo no estoy tan seguro. ¿Ya? Comparto la idea de que se ha roto la representación en el sentido de que votamos por candidatos presidenciales creyendo que sus bancadas van a ser lo mismo que izquierda, liberal, ¿no? Y luego la bancada es una mazamorra con 1000 grupos enanos particulares que hacen lo que le da la gana, se fragmenta el Congreso, no hay representación, en eso estoy de acuerdo. En lo que creo que habría que haber trabajado más y discutido más es que finalmente esas continuidades que se ven, esos políticos que cambian de cara, que cambian, están obedeciendo algunos intereses que están más presentes. No digo que sean representativos de toda la sociedad, pero sí creo que son más permanentes. Universidades ilegales, una sociedad informal que busca el título sin la fiscalización, una minería ilegal que no solamente es criminal, sino que da amplio trabajo. Hay algo en esta sociedad informal que se ve representada en eso que estamos viendo. Creo que aún así hay un problema de representación, pero creo que habría que trabajarlo más. Porque si esa representación es así, no es tanto un problema de un desfase de representación, sino que estamos más fregados de lo que sabemos, porque estas representaciones se van a repetir en el tiempo más allá de que cambien las caras. Segundo, el diagnóstico. El diagnóstico apunta a decir, acá no nos vamos al problema eterno del Perú de una débil representación en una sociedad desigual. Eso está desde todos los que lo han trabajado,
Kotler, todos los que han trabajado la diferencia entre lo indígena y lo ciudadano y la ciudadanía, la costa y la sierra. Acá hay buenas razones para pensar que hay mucho de continuidad. Ellos dicen, de acuerdo, pero lo nuestro es más preciso. Y tampoco dicen, estamos en el diagnóstico del 2016, que es un poco se ha puesto de moda, ¿no? El 2016 se fue todo al diablo. No, acá veía algo que ya llevaba al 2016. El 2016 pudo tener diferentes rostros, pero este grado de penetración de la informalidad, de la ilegalidad, ya estaba en camino, y este debilitamiento de la política también. A pesar de que Keiko Fujimori gana una gran cantidad de gente en el Congreso, ya llegaba con todos estos intereses de minería, policías en retiro, ya era una cosa que iba a dar lugar a algo como lo que estamos viendo. Ahí entran en debate con un texto, con una colega, Stephanie Rousseau. Ustedes dicen, nosotros estamos diciendo que ese es el cambio. No es tanto así, nosotros lo que decimos es que ahí el Congreso gana poder, ¿ya? Pero creo que lo que ustedes están diciendo es algo más profundo, que es, puede ser el Congreso, mañana puede ser el Ejecutivo, mañana puede haber un líder populista, pero hay algo que ya llegó a quedarse. Hay algo que ya está ahí como sociedad informal que está haciendo política, que mañana, pues imaginemos, ganan Tauro, ya. Vuelve a entrar al Ejecutivo toda la gente de informalidad, subordina al Congreso, imaginemos, pero ya esos intereses son parte permanente de la política y muchos otros han salido. Entonces, sin exagerar en el Perú las continuidades, creo que hay algo interesante en esto, ¿no? Que también en ese texto, por ejemplo, lo mencionábamos. Hablamos de polarización, el texto de Omar Coronel es una delicia en términos de polarización. Hablamos de polarización, pero en realidad cuando miramos hay grandes consensos también. Entonces, ¿puede caer la polarización de ejecutivo-legislativo? Sí, de hecho ya cayó, porque ya ganó el legislativo, pero sigue habiendo lo mismo. Entonces, creo que hay algo ahí bien grande, bien potente en lo que ya llegó para quedarse, que ya se acostumbró a las nuevas reglas y que cambiarlo es muy difícil. Porque cambiarlo entonces no es un tema de elegir mejor algunas bancadas y ya está, sino que estamos hablando de penetración lenta en el Estado, debilitamiento de agencias estatales que hacían algunas cosas para controlarlos, retroceso en la reforma universitaria con nombramientos que va a ser muy difícil de cambiar, y con una sociedad que está muy atento a defender estas cosas. Minería ilegal, transporte informal, han logrado hacer de esa informalidad, de esa ilegalidad, la normalidad. Cambiarlo es un esfuerzo titánico, y este es mi último punto, teórico, con un Estado débil. Yo siento en el texto que hay mucho la idea de el Estado, cuando se debilita, por ahí se meten, y creo que estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo que el Estado peruano es débil, no logra tener presencia territorial, no logra regular bien, a veces lo logra hacer un poco mejor, a veces un poco peor, pero creo que están estudiando algo que es peor que eso. A veces el Estado pues tiene poco que decir frente al surgimiento de este tipo de mafia territorializada, ¿no? Que más allá de que haya sido más fuerte el Estado antes o menos fuerte, igual la va a traspasar. O sea, igual le va a pasar por encima. Y no solo en el lugar alejado, ¿no? En la propia Lima. Ya algunas de estas mafias hacen que los esfuerzos regulatorios sean traspasados, ¿no? Entonces, no es tanto ya debilidad del Estado, sino es la fortaleza de estos actores que se han seguido fortaleciendo, que tienen de alguna manera vida independiente del Estado, diría, ¿no? Y eso es más de fondo. Y quiero terminar en el minuto y cuarto que me queda. Chancón, así, sí. Diciendo un par de cosas más personales. Ha sido un gusto ver en este libro, como digo, literaturas que no estaban tan presentes en la ciencia política hace, ¿ya cuántos años tenemos? Ya 15, 20 años, ¿no? Que en un diálogo con América Latina, con exalumnos y exalumnas brillantes que ya están haciendo trabajo de investigación. Creo que el reto ahora es cómo lograr hacer más de esa investigación, ¿no? Poder llegar más a regiones para mirar este encadenamiento entre actores informales y legales y cómo se representa en estas continuidades, la que hemos estado conversando, ¿no? Sale el congresista, nunca tuvo poder, es igual a eso que describen, pero entra otro que va a hacer lo mismo. Y cómo determinadas sociedades han logrado una continuidad de sus intereses en la región, en los espacios regionales. Eso me olvidé también mencionar, perdón, lo tenía en las notas, pero
Algo ha cambiado también en estos presidentes regionales capaces de regular el conflicto. Cajamarca no hubo protesta. Ayacucho hubo protesta, hubo muertos, hubo represión, pero también ha habido trabajo para bajarle el tono a la protesta desde este tipo de nuevo actor regional muy asociado a lo informal y lo ilegal. Entonces, estas cosas se están dialogando y están entrando cada vez más a la política. Y lo otro, también en términos más personales, es decir que hay algo que obviamente queda de este diagnóstico, que es un diagnóstico que no está de moda. El diagnóstico que está de moda es el diagnóstico fácil, ¿no? Cambia la regla electoral, mejora el no sé qué, invoca y educa, ¿no? Pero en realidad lo que está llamando claro, recuperar el crecimiento, como que no se fuera a repetir los mismos problemas con el nuevo proyecto minero, ¿no? Como que no se fuera a repetir el mismo problema. El diagnóstico es profundo, complejo, difícil. Y eso tiene una virtud porque nos da mejores diagnósticos para actuar. Recuperar lo que se tiene pasa por atacar la representación política, recuperar espacios de representación que sí le preocupen estas cosas e intentar convencer al resto que no está, que no todo está perdido, digamos, ¿no? Creo que no todo está perdido. En el Perú las cosas cambian, en el Perú los cambios de opinión, una buena bancada puede marcar una diferencia enorme, pero pasa por tener en cuenta la magnitud del diagnóstico, porque esto no se va a cambiar con un cambio de regla electoral, ni se va a cambiar haciendo invocaciones a que la gente se porte bien, sino recuperando poder. Muchas gracias.